En el siglo XIX, Europa vivía entre luces y sombras. Las ciudades crecían con rapidez gracias a la revolución industrial, pero también se llenaban de enfermedades. El cólera, la tuberculosis, la rabia y otras infecciones se llevaban miles de vidas cada año. Los médicos apenas podían hacer frente a la magnitud de las epidemias, y la gente aceptaba la muerte como algo inevitable, casi natural. Era un tiempo en que la ignorancia pesaba más que la ciencia, y muchas de las ideas que hoy nos parecen evidentes, entonces eran ridiculizadas. En medio de esa sociedad surgió un hombre que sería llamado loco por sus colegas, despreciado por muchos, y al mismo tiempo capaz de cambiar el destino de la humanidad. Su nombre, Louis Pasteur. Louis Pasteur nació en Dole, Francia, en 1822, en una familia humilde. Su padre era curtidor de pieles, un hombre trabajador que había servido como soldado en el ejército de Napoleón. El pequeño Louis no destacó al principio como un estudiante brillante. Sus notas eran mediocres, y muchos de sus profesores pensaban que jamás llegaría lejos. Pero en su interior ardía una llama, la curiosidad. Pasaba horas observando la naturaleza, dibujando, experimentando con pigmentos, estudiando los colores, y esa pasión silenciosa sería la que lo llevaría a convertirse en uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. Su primera gran etapa estuvo dedicada a la química. Pasteur descubrió la asimetría molecular, algo que revolucionó la química orgánica, pero pronto su curiosidad se dirigió hacia un terreno más complejo, a la vida microscópica. En aquel entonces, la mayoría de los médicos y científicos creían en la teoría de la generación espontánea. Según esta idea, los microbios y los gusanos podían surgir de la nada. A los ratones nacían de los trapos, los gusanos de la carne podrida, las bacterias del aire, sin más explicación. Era un dogma aceptado durante siglos. Pasteur, con su carácter testarudo y su convicción en la observación rigurosa, comenzó a sospechar que esa creencia era errónea. Con paciencia, diseñó experimentos ingeniosos para demostrar que los microbios no aparecían por arte de magia, sino que venían de otros organismos. Sus famosos matraces de cuello de cisne permitieron mostrar que si el aire entraba, pero no los contaminantes, los caldos de cultivo permanecían estériles. Esto significaba que la vida no surgía de la nada, que había causas invisibles responsables de la putrefacción y la enfermedad. Era una idea revolucionaria, pero no todos la aceptaron. Muchos colegas lo llamaron charlatán, exagerado, incluso loco. En la Academia de Ciencias, algunos se rieron de sus conclusiones. La resistencia al cambio era feroz. Pero Pasteur no se rindió. Tenía algo que lo hacía diferente, una fe absoluta en que la ciencia podía servir a la humanidad. No buscaba fama ni dinero, sino salvar vidas. Cuando empezó a aplicar sus ideas al mundo real, la resistencia de sus colegas se enfrentó con la evidencia de los hechos. Las fábricas de vino y cerveza sufrían enormes pérdidas por la contaminación de sus productos. El vino se agriaba, la cerveza fermentaba mal. Pasteur propuso calentar los líquidos a una temperatura controlada para eliminar los microbios sin arruinar el sabor. Al principio lo llamaron disparate, pero cuando vieron que funcionaba, la práctica se extendió. Había nacido la pasteurización, un método que aún hoy garantiza la seguridad de nuestra leche, nuestros zumos y muchos alimentos. El éxito en la industria fue solo el comienzo. Pasteur dirigió entonces su atención a las enfermedades humanas y animales. Creía que, si los microbios causaban la putrefacción, también podían ser los responsables de la enfermedad. Una idea que abriría las puertas de la microbiología y la medicina moderna. Luchó contra el anthrax, demostrando que podía prevenirse mediante vacunas. Enfrentó la rabia, una enfermedad que aterrorizaba a las familias, pues no había cura, y quienes la contraían morían en un sufrimiento atroz. Pasteur trabajó sin descanso para desarrollar una vacuna, y cuando estuvo lista, tuvo que enfrentar una decisión desgarradora al probarla en un niño infectado. Joseph Meister, un pequeño mordido por un perro rabioso, fue el primero en recibir el tratamiento. El riesgo era enorme si fallaba. Pasteur sería culpable de su muerte. Pero el experimento resultó un éxito. El niño sobrevivió, y con él,
miles de vidas más pudieron salvarse en el futuro. El reconocimiento no llegó de inmediato. A pesar de sus logros, muchos médicos seguían desconfiando. ¿Cómo aceptar que lo que no se ve puede matar? ¿Cómo creer que unas criaturas invisibles podían estar detrás de epidemias enteras? La resistencia era tanto científica como cultural, pero poco a poco la evidencia fue derribando la muralla de prejuicios. Sus teorías demostraron que la higiene en los hospitales era fundamental, que los instrumentos debían esterilizarse, que los médicos debían lavarse las manos antes de operar. Lo que hoy consideramos obvio, entonces, era motivo de burla, pero gracias a su insistencia, la mortalidad en las operaciones empezó a descender. Louis Pasteur no solo aportó descubrimientos, también nos dejó una enseñanza humana poderosa. Era un hombre que conoció el dolor en carne propia. Perdió a 3 de sus hijas por enfermedades infecciosas. Esas tragedias personales fueron el combustible de su lucha contra los microbios. Cada fracaso, cada burla de sus colegas, cada noche sin dormir, estaban motivados por un dolor profundo y un amor sincero por la vida. En su tumba, en el Instituto Pasteur de París, reposa con la inscripción que resume su legado en un hombre que no vivió en vano. El impacto de su trabajo es incalculable. La pasteurización permitió que millones de personas se alimentaran con seguridad. Sus investigaciones dieron origen a la microbiología y abrieron la puerta a la era de las vacunas. Gracias a su valentía, la humanidad aprendió a mirar en lo invisible para encontrar respuestas. Pero más allá de la ciencia, la historia de Pasteur es un ejemplo de perseverancia. Cuando todos te dicen que estás equivocado, cuando la sociedad te señala como loco, cuando los expertos se ríen de ti, ¿qué haces? Pasteur eligió creer en su intuición, en su método, en sus experimentos. Eligió no rendirse, y esa obstinación salvó millones de vidas. Hoy, cada vez que bebes un vaso de leche pasteurizada, cada vez que recibes una vacuna, cada vez que confías en un hospital limpio y esterilizado, estás recibiendo el legado de aquel hombre que no aceptó los límites de la ignorancia. Su historia nos recuerda que la ciencia, aunque sea rechazada al principio, acaba imponiéndose cuando está guiada por la verdad. Louis Pasteur no solo cambió la salud pública, cambió la manera en que entendemos la vida misma, y nos dejó un mensaje eterno: a no temas ser llamado loco si crees en tu sueño, porque quizá lo que hoy parece una locura, mañana será la salvación de millones. Si te gustó esta historia y quieres más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón. Queremos saber de ti. ¿Qué famoso te inspira? ¿Qué historia de superación te gustaría ver? Déjanos tu idea en los comentarios. Tu propuesta podría ser la estrella de nuestro próximo vídeo.